Israel, un pueblo elegido por Dios, se encontraba perdido, sumido en la idolatría y la corrupción. El rey Acab, débil de carácter, había tomado por esposa a Jezabel, una reina extranjera y sacerdotisa de Baal. Ella no solo introdujo el culto a dioses falsos, sino que levantó altares paganos, exterminó a los profetas del Dios verdadero y oscureció espiritualmente a toda una nación. Pero en medio de esa oscuridad surgió un hombre cuyo nombre estremeció los cielos y desafió a los reyes, Elías el Tisbita. Su nombre era una declaración en sí misma: mi Dios es Yahvé. Vestido con un manto de pelo y cinto de cuero, sin título ni ejército, apareció de forma repentina ante el rey Acab, y con autoridad divina declaró: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esas palabras, el cielo se cerró. 3 años de sequía devastadora comenzaron. El juicio de Dios se hizo evidente. Los campos se agrietaron, los ríos se secaron, el hambre se extendió. Pero Dios no abandonó a su profeta. Primero lo envió al arroyo de Querit, donde milagrosamente fue alimentado por cuervos, aves impuras que sin embargo se convirtieron en mensajeros del cielo. Luego lo condujo a Sarepta, tierra natal de Jezabel, donde una viuda pobre fue usada por Dios para sustentarlo. Aunque solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, creyó en la palabra de Elías y obedeció. Como resultado, su provisión nunca se agotó. Pero su fe sería probada aún más. Su hijo enfermó gravemente y murió. Desesperada, la mujer cuestionó al profeta. Elías, conmovido y angustiado, llevó al niño al aposento alto y oró fervientemente. 3 veces se tendió sobre él clamando: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Dios escuchó. El niño resucitó y la fe de la viuda se transformó en certeza. Ahora sé que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Después de 3 años llegó la orden divina: muéstrate a Acab y haré llover sobre la faz de la tierra. En el camino, Elías se encontró con Abdías, mayordomo del rey, pero también temeroso de Dios. Abdías había escondido a 100 profetas durante la persecución de Jezabel. Temeroso de entregar el mensaje, temía por su vida. Pero Elías le aseguró que ese día se presentaría ante el rey. Cuando Acab lo vio, le gritó: ¿eres tú el que turba a Israel? A lo que Elías respondió: no he turbado a Israel, sino tú, al dejar los mandamientos de Jehová. Respóndeme, Jehová, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. En ese instante cayó fuego del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. El pueblo, asombrado, cayó sobre su rostro y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fue un momento de revelación, una victoria total sobre la idolatría. Después, Elías anunció que la lluvia volvería. Subió a la cumbre del Carmelo, se postró en oración y envió a su siervo a observar el cielo 7 veces. Finalmente, apareció una pequeña nube. Pronto, una gran lluvia cubrió la tierra. Acab huyó en su carro, pero el poder de Dios vino sobre Elías y corrió delante del rey hasta la entrada de Jezreel. Pero la victoria fue seguida por un momento de temor, al saber que Jezabel buscaba eliminarlo. Elías huyó al desierto. Exhausto, se sentó bajo un enebro y le dijo a Dios que ya no quería estar en la tierra. Pero Dios no lo desechó. Le envió un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Con esa comida sobrenatural, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde se refugió en una cueva. Allí Dios le habló, no en el viento fuerte, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. En ese susurro, Dios le reveló que no estaba solo. Había un remanente fiel de 7,000 personas que no se habían rendido a Baal.
Además, le encomendó una nueva misión: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Luego lanzó el desafío: reunir al pueblo y a los 850 profetas paganos en el Monte Carmelo para una prueba decisiva. Allí, ante la multitud, Elías preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió. Entonces propuso un reto: ambos bandos ofrecerían un sacrificio, pero no encenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta la tarde clamaron frenéticamente, danzaron y gritaron: «Baal, respóndenos». Pero no hubo voz ni respuesta. Elías se burlaba de ellos: «Gritad más fuerte, quizá está meditando, o dormido, o de viaje». Al caer la tarde, Elías tomó 12 piedras, restauró el altar de Jehová y preparó el sacrificio. Luego hizo empapar todo con agua 3 veces. No había posibilidad de truco. Y entonces elevó su voz al cielo: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todo esto». Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Sin decir una palabra, echó su manto sobre él. Eliseo lo entendió. Era el llamado de Dios. Dejó todo, sacrificó sus bueyes y siguió a Elías como su siervo. Elías aún tenía un mensaje más que dar. El rey Ocosías, enfermo, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebú, pero Elías interceptó el mensaje con una palabra de juicio: ¿no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a dioses paganos? No te levantarás del lecho en que estás. Ocosías envió soldados a capturar a Elías. 2 grupos fueron consumidos por fuego del cielo, pero el tercero se humilló y fue salvado. Elías descendió con ellos y reafirmó el juicio ante el rey, quien murió tal como Dios lo había dicho. Finalmente llegó el momento más extraordinario de su vida. Elías, sabiendo que sería llevado por Dios, viajó junto a Eliseo desde Gilgal hasta el Jordán. 3 veces intentó dejarlo atrás, pero Eliseo se negó a abandonarlo. Al llegar al río, Elías golpeó las aguas con su manto y se abrieron. Ambos cruzaron en seco. Antes de partir, Elías preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. «Cosa difícil has pedido», respondió Elías, «pero si me ves cuando sea llevado, te será concedido». Mientras caminaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y nunca más lo vio. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, tomó el manto de su maestro y volvió al Jordán. Al golpear las aguas con el manto, se abrieron una vez más. Dios estaba ahora con Eliseo. Así concluye la historia de Elías, el profeta que desafió reyes, retó a los dioses falsos, resucitó muertos, caminó con fuego y nunca conoció la muerte. Su legado viviría por siglos, y la Escritura anunciaría que su regreso precedería el gran día del Señor. Porque Elías no fue solo un profeta, fue el fuego que encendió la esperanza de un pueblo entero.